Pocos meses hace que se ha instalado como la titular de la Defensoría General del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, es Estrella Moreno Robinson, que sucede a Jacqueline Balagnone. Nosotros aquí la hemos tenido como interlocutora en más de una oportunidad. Digamos que es el lugar en donde reciben la mayor cantidad de quejas y donde miran a todos, ¿no? Porque es defender a aquellos que están acusados, procesados. Y con un nuevo sistema, digo nuevo porque tuvimos históricamente un sistema escrito, inquisitivo, arcaico. Y uno de los inspiradores del nuevo sistema, Julio de la Sábal, en ese momento planteaba, bueno, el nuevo sistema, que ya lleva 10 años, es como subirte a un ring, donde vos tenés el defensor, el fiscal, y tenés en el medio el árbitro, que es el juez, que es el que decide. No, porque hay planteos que todavía continúan en la polémica, como por ejemplo el juicio abreviado, si está bien, está mal, si hay acuerdo de la víctima o no hay acuerdo de la víctima. Un fiscal a punto de ser destituido en Reconquista, no por un abreviado escandaloso. Bueno, en fin, pero es el trabajo fundamental y que lo establece la Constitución. Todo el mundo tiene derecho a tener un abogado. En este caso, el que no puede tener un abogado privado tiene un abogado público. Estrella, gracias por estar con nosotros. No sé, es muy simple la explicación. Sí, ¿no? pero... No, gracias a ustedes, un placer estar con ustedes y me encantó la explicación, Guillermo, me encantó. Ahí empiezan a transitarse otros tiempos. Días pasados charlábamos y decía, hay un exceso en la prisión preventiva, que se pueden plantear medidas alternativas sin romper esta lógica que rige al proceso penal. Bueno, Osvaldo, ¿qué pasa con la prisión preventiva? Tiene un objetivo, una finalidad, que es asegurar que la persona llegue al proceso el día que se haga el juicio y que no entorpezca la prueba, que no entorpezca la recolección de pruebas. Nada más. En esos casos, si una persona se considera que no va a llegar a juicio o se considera que si queda fuera de prisión va a entorpecer la prueba, solamente en esos casos debería una persona quedar en prisión preventiva. Pero ¿qué sucede? Nosotros consideramos que en la mayoría de los casos esa evaluación de si se puede neutralizar el riesgo procesal se hace de una manera que no nos satisface. ¿Por qué? Porque pensamos que se utiliza en casos donde la persona no se va a evadir, la persona puede estar en una prisión domiciliaria, puede fijar un domicilio sin estar en prisión domiciliaria, ir a firmar a las comisarías o a la fiscalía. Es decir, lo que siempre decimos, estar a derecho y asegurarnos que llegue. Y les quiero decir algo. Yo he sido defensora regional casi 12 años en la ciudad de Rafaela. Y la verdad es que todas las personas que tenían un juicio al que llegaron en libertad, fueron al juicio, aun cuando los esperaban o estaban en riesgo de condenas muy altas. Estrella, todos llegaron. Vos decís que prácticamente la prisión preventiva como instrumento es todo lo contrario de la letra de la Constitución. Es decir, es el castigo cuando en realidad no es para castigo, sino para resocialización. No lo podés decir mejor, Guillermo. Sí, es así. Sí, anticipo de pena. Anticipo de pena. Pero teniendo en cuenta un agravante, que las cárceles no sirven para nada. Bueno, y que, mirá, Guillermo, y aparte otra cosa, ¿qué pasa también si la persona es inocente o es declarada inocente? Piensen que estamos siempre con personas que están con estado de inocencia. ¿Cómo se les devuelve ese tiempo? ¿No? O sea, se anticipó una pena que ni siquiera correspondía. Y si hubiera correspondido, ¿tuvo algún tipo de rehabilitación, de resocialización, de reinserción? No, porque las personas que están en prisión preventiva tampoco están en ese proceso. Eso, Estrella y Guillermo, aprovecho que tenemos dos abogados, ¿no? Es el libro, es lo que debería, el deber ser. Pero hay un contexto en donde
esta alternativa, ¿no? Es decir, de aquel que lo robó a punta de pistola o lo apuntó con una cuchilla, está procesado, pero el vecino lo ve otra vez en la calle o lo ve en la prisión, en su casa. Lo primero que dice es, entran por una puerta y salen por la otra. Hay un ceder a la presión social por parte de fiscales, del aparato judicial. A ver, quiero decir, porque me das el pie, Osvaldo, cuando vos decís una puerta giratoria. Totalmente desmentido por los números que exista una puerta giratoria. En 2014, en Santa Fe, había 135 personas detenidas cada 100.000 habitantes. 135. Al año pasado, 263 privados de libertad cada 100.000 habitantes. No existe la puerta giratoria. La gente entra, se queda, cumple penas muy gravosas. El régimen, ya hablando de los que están condenados, el régimen de lo que se llama el tránsito de la pena es un tema que se alarga hasta el último día. Antes había libertad condicional, antes había libertad asistida, cuestiones que las personas podían aspirar para reinsertarse en la sociedad, posibilidades. Hoy no, la mayoría de las penas, no puedo decir el 100%, pero la mayoría de las condenas se cumplen casi en su totalidad. Ahora, siguiendo el razonamiento de Osvaldo, los fiscales, defensores, jueces son seres humanos y son absolutamente permeables. Si vos tenés una corriente hoy de mano dura que como plantea Osvaldo, dice, bueno, pero yo no puedo concebir que este tipo esté en la calle, ¿no? O sea, volviendo a la pregunta inicial, ¿crees que hay algún tipo de alternativas frente a la cárcel que no sirve para nada, sino que la cárcel internaliza la personalidad del delincuente, o no? Hay que ser sincero. Sí, porque aparte se encuentran con otras personas. Y muchas veces las fuerzas de seguridad son cómplices de esa situación. El abuso del poder de Elias Neumann lo plantea en ese libro donde se mimetiza el penitenciario con el preso, ¿o no? Es así. Bueno, yo, a ver si entiendo la pregunta. Yo creo que como sociedad tenemos que buscar otras alternativas, porque como sociedad estamos interesados en que las personas puedan volver y ser útiles y contribuir positivamente. Una de las alternativas que podemos pensar es la justicia restaurativa. En eso estamos trabajando. La justicia restaurativa habla de encuentros entre perpetradores y víctimas, con otros miembros de la comunidad que también se ven como dañadas por el delito, por pertenecer justamente a la comunidad. Y en esos encuentros, ¿qué se trata de hacer? Reparar el tejido social roto. Es una posibilidad, se puede hacer inclusive. Hay un minutito que yo te quiero decir esto. Hay un artículo en nuestro Código Procesal Penal, el artículo 83, que dice que todos los procedimientos de conciliación pueden ser tenidos en cuenta durante todo el proceso, ya sea para dejar de lado la imputación, para ver si una persona Ahí entra la figura de la justicia restaurativa. Claro, nos da una puerta enorme, pero la tenemos que utilizar. Lo que pasa es que son procedimientos más largos, más fáciles de detener, más fácil es que una persona quede en prisión preventiva, más fácil es condenar. ¿Y cómo repara quien dañó a la sociedad, Estrella? Bueno, ¿cómo pueden reparar? Porque hablabas de reparación ya no solo a la víctima, sino a la sociedad que se siente afectada. Respecto de la víctima en sí, primero el perdón, el reconocimiento de los hechos, el explicar por qué se hicieron las cosas. Eso es algo que las víctimas necesitan saber en general. Hablo en general, por supuesto no puedo decir cada víctima, pero en general tiene que haber ese mea culpa y esa explicación por qué lo hice y cómo lo hice y en qué situación estaba. Por lo menos los estudios hablan de que es muy sanador para las víctimas. Y para el victimario, para el perpetrador, para lo que la sociedad llama el delincuente, es una posibilidad también de entender y aprender por qué lo hace, pensar lo que hizo y ver las consecuencias que causó su hecho.
las consecuencias, lo que trae el dolor que inflige a los demás. Ahora, Estrella, esto no es una cuestión muy, no digo utópica, ¿no?, pero voluntarista a nivel personal, porque uno piensa, ¿y el rol del Estado? Digo, hoy tenemos 10.500 condenados en estado de libertad transitoria y condicional. Según los informes incluso de tu antecesora, el 85% son reincidentes de aquellos que cumplieron una condena, entre el 80 y el 85% de reincidencia. Un patronato de liberados que no existe, prácticamente. Entonces, el Estado tiene que cumplir un rol fundamental en este tema, ¿o no? Es así, es así. El Estado, yo creo que es algo que nos debemos como sociedad, que es que como sociedad exijamos al Estado que si hay una cárcel cumpla con su función. Creo que las cárceles en general es muy difícil que cumplan su función, pero sí pueden estar para la reinserción, que haya una libertad condicional acompañada, que puedan volver a la sociedad, que se les pueda brindar un trabajo. Hay una experiencia en Buenos Aires con las economías populares. Imagínense una persona que viene un montón de tiempo sin trabajar, sale, no tiene trabajo, ¿qué lo espera? Nosotros como sociedad tenemos que exigirle al Estado que dé respuestas a eso. Y si tuviera posibilidad, ¿quién le da trabajo con ese antecedente? Totalmente, porque vuelvo a la justicia restaurativa cuando hablamos de qué es lo que sucede, qué queremos hacer con la justicia restaurativa, que no haya estigma. Y el estigma de haber estado privado de libertad es un estigma que no se saca fácilmente. Las personas que van a dar un empleo, les cuesta darle un empleo a una persona que estuvo presa. Esa es la realidad. Vos decías, Guillermo, voluntarista. Creo que también tenemos que pensar en suspensiones de juicio a prueba, por ejemplo, que también tiene que ver con conciliación. Tenemos otras alternativas a la condena. Lo que no puede haber, porque también se tocó el tema abreviados, es que una persona por un robo firme un abreviado como primario, es decir, sin antecedentes, y que quede preso un montón de tiempo. Eso no puede suceder. Tiene que haber otras alternativas para evitar lo que vos decías, que era, ingresan a la cárcel y salen peor. Entonces tenemos que evitar ese ingreso. O sea, sería para otro capítulo hablar, si vos decías, bueno, la cárcel tiene que servir para la reinserción social, así lo dice la Constitución también, pero ¿cómo podés resocializar a alguien dentro de una cárcel cuando una cárcel tiene capacidad para 1000 personas y tiene 1800? Cuando una comisaría tiene 40 presos, cuando la policía tiene que estar para otra cosa, ¿no? Es que, bueno, eso es fundamental. Primero, hoy les digo, porque traje los números, porque no les quería decir, no, porque quiero decirles... A ver, pensé en esto, las cifras son tal cual, son puntuales porque hablamos de personas. Entonces, hoy la sobrepoblación es de 2.827 personas en Santa Fe. 2.827 personas sobran. En el servicio penitenciario, 2.206. En las comisarías hay más de 621 personas de más. Sobran. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que todas las personas que están hoy alojadas no están recibiendo el trato que merecen, porque hay que recordar, y eso le pido para la audiencia, recordar que las personas cuando están privadas de libertad no pierden su condición humana. Son personas y tienen una dignidad inherente que hasta... parece que como se olvida, las convenciones internacionales lo recuerdan. Entonces, como seres humanos que son, tienen derecho a condiciones dignas. Y esas condiciones no pueden estar en un lugar sobrepoblado. Y eso considero que debería ser tomado en cuenta cuando se dicta una condena y cuando se evalúa si hay que otorgar o no una libertad condicional o una libertad asistida, porque las condiciones, ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando hay sobrepoblación hay una especie de malos tratos, de tortura, lo dice la Corte Interamericana en el fallo del Instituto Sá Carvalho. Digamos, son cosas que cuando uno las lee se le eriza la piel porque piensa... Una lástima que hayan llegado también a nuestro país, a nuestra zona, pero es así.
Creo que tiene que ver con el pedido de seguridad y creo que hay también algo erróneo en creer que si todas las personas están presas va a haber seguridad. Estrella, gracias por la Estrella, presencia. gracias, Gracias por la muy visita. amable. A ustedes.